En este capítulo y en los siguientes vamos a hablar sobre cuáles son los elementos visuales que nos van a permitir empezar a armar de forma completa nuestra interfaz de usuario, y algunos de estos los hemos visto ya en algunos capítulos anteriores. En este empezaremos a trabajar con el componente image. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es, como lo hemos visto anteriormente, vamos aquí a nuestra jerarquía y creamos un elemento de UI, image. Esto automáticamente nos va a crear esta imagen con el componente rectransform y con el componente image. Otra forma en la que nosotros podemos crear este componente es crear un objeto vacío y agregar el componente manualmente acá. Y obtenemos el mismo resultado. Automáticamente le agrega un rectransform y el componente image. Vamos a ver cada propiedad para poder ir entendiendo más a fondo cómo funciona este componente. Por lo regular nosotros vamos a utilizar un sprite que vamos a asignar acá, que es lo que se va a mostrar en nuestra pantalla. Si nosotros no asignamos ninguna imagen o sprite, como podemos ver, automáticamente se dibuja como un cuadrado o rectángulo blanco. Entonces acá yo voy a asignarle un sprite que va a ser, por ejemplo, este círculo, y como podemos ver, inmediatamente cambia. Esta imagen utiliza transparencia, entonces podemos asignarle imágenes en PNG que tienen los puntos transparentes que van a ser dibujados tal cual, o también podemos asignar imágenes en JPG que no tienen transparencia. La siguiente propiedad es el color, la cual nosotros podemos seleccionar el color específicamente que nosotros queramos y le aplicará una operación de multiplicación, lo cual hará que, por ejemplo, si tu sprite es blanco, el color que asignes en este picker va a ser exactamente el color que se va a colocar sobre tu imagen. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen que no es exactamente blanca, específicamente no se está notando bien, pero, por ejemplo, esta imagen, al tener un color multiplicado encima, provoca que los colores generales de nuestra imagen se empiecen a distorsionar. Si nosotros queremos que nuestra imagen se vuelva a ver exactamente como es, tenemos que regresar esto a blanco. La siguiente propiedad es material, que esto nos puede permitir agregar diferentes comportamientos a través de shaders. En este tutorial no voy a entrar en detalle en esa parte porque es algo un poco más avanzado y complejo, pero en caso de que ustedes sepan acerca de programación de shaders, pueden aquí asignar directamente materiales para cambiar la forma en que se comporta su imagen y cómo se ve. La siguiente propiedad es Raycast Target. Este lo que hace es, cuando está prendido, se encarga de bloquear la entrada del mouse. Bueno, se encarga de bloquear el Raycast, que es el rayo que se lanza desde la posición del puntero hacia adentro de la pantalla. Si esto está prendido y nosotros tenemos, por ejemplo, otra imagen por detrás, y nosotros diéramos clic sobre esta imagen blanca, va a bloquear el raycast y no va a permitir que esa interacción pase al objeto que está por detrás. Si nosotros no queremos que una de nuestras imágenes bloquee el raycast, lo que tenemos que hacer es desactivarlo. Normalmente es recomendable, por optimización, mantenerlo desactivado si sabemos que es un componente que no va a recibir ninguna interacción, y normalmente sabemos que no va a recibir una interacción si el objeto no es un botón o si no es un panel que debe bloquear lo que está detrás. Después podemos ver que tenemos esta sección de Raycast Padding, que esto lo que nos va a permitir es agregar un desplazamiento, o ya sea un extra o quitar el área de bloqueo del raycast de este mismo. Y eso lo podemos ver en este cuadrado verde, que es como un collider que nos indica hasta qué punto va a estar bloqueando la entrada del mouse. Por ejemplo, si nosotros queremos hacerlo más grande, tenemos que llevarlo a valores negativos para que el padding se haga hacia afuera. Entonces podemos darle acá, por ejemplo, -10. Y entonces podemos ver que ahora nuestro rectángulo está más grande que el área que utiliza en realidad nuestro sprite. También podemos hacerlo hacia adentro si queremos que utilice menos espacio. Entonces ahora, en lugar de que sea -10, vamos a ponerlo en 10. Ahora es más pequeño de lo que era originalmente. La siguiente propiedad es Maskable, que esta lo que nos va a permitir es que se dibuje dentro de máscaras. Las máscaras son otro componente que nos permite ocultar nuestros sprites dentro de otro sprite. Y ahora, una de las partes más importantes del componente image es la propiedad ImageType. Esta nos va a permitir poder darle diferentes comportamientos a nuestra imagen, y por default siempre está seleccionado el tipo Simple, que lo que hace es dibujar nuestro sprite tal cual es y lo va a escalar de una forma proporcional. Por ejemplo, si nosotros estiramos acá, podemos ver que lo empieza a alargar, pero se empieza a deformar nuestro sprite. Voy a cambiar a otro para que se pueda notar más fácilmente esto. Por ejemplo, este es un cuadrado que tiene los bordes redondeados, y entonces acá yo lo puedo ir estirando y se empiezan a deformar esas esquinas. Este
Casi siempre se va a utilizar cuando quieras colocar imágenes que siempre necesitan estar en su misma forma o que sabes que si se estira no va a importar, que casi siempre esto es con imágenes que tienen colores planos, sin detalles específicos y que son cuadradas. El siguiente tipo es Slice, que esta lo que nos permite es estirar de una forma diferente para evitar que nuestras imágenes se distorsionen. Por ejemplo, en este caso podemos ver que se está estirando nuestro cuadrado y sus esquinas redondeadas permanecen de la misma forma que están originalmente. Y esto es gracias a una configuración que tiene asignada este sprite, que podemos verlo acá al seleccionarlo. Nos vamos a Sprite Editor y podemos ver que tiene estos cortes verdes. Esta sección se llama Nine Sliced, que lo que nos permite es nosotros asignar desde qué parte queremos que la imagen sea cortada para que solamente la parte de aquí al centro se estire. Y bueno, las partes de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí se van a estirar, pero las esquinas se van a mantener proporcionalmente y se van a dibujar correctamente siempre. Entonces nosotros podemos aplicar esos cortes a imágenes como esta y podemos estirarlas y van a conservar sus formas. Si nosotros queremos que tal vez su redondeo sea un poco más pequeño o tal vez más grande, nosotros podemos modificar esta información, pixels per unit multiplier, que si lo hacemos más pequeño, podemos ver que se va convirtiendo en un círculo y si lo hacemos más grande se va convirtiendo en un cuadrado. Este valor va a actuar en conjunto con el pixels per unit que nosotros le asignamos a nuestro sprite en esta sección. Entonces, si nosotros cambiamos acá, por ejemplo, a 200 y lo aplicamos, podemos ver que nuestro sprite cambió acá. Entonces, sí, solo hay que tener cuidado de cómo vamos a estar configurando esto para no entrar en conflicto. Y como podemos ver acá, también al tener seleccionado el tipo Sliced, nosotros podemos activar el Fill Center o desactivarlo. Si lo desactivamos, podemos ver que el centro desaparece. El siguiente tipo es Tiled, que funciona muy parecido a Sliced, pero este nos va a permitir repetir una imagen. Por ejemplo, para que sea más visible esto, voy a cambiar a este que tiene puntitos. Entonces voy a seleccionar el tipo Tiled y lo voy a empezar a jalar. Como podemos ver, las esquinas se mantienen de forma correcta y en la parte del centro se empiezan a repetir esos circulitos. Esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer este tipo de imágenes que tal vez son como bordes para dar un estilo diferente a nuestra UI. Y bueno, acá ya es mucho de estar jugando para poder ajustar correctamente y que se vea bien y no se vean partes cortadas. También, como podemos ver, tiene acá Fill Center. En este caso no se va a notar porque como tal no tiene centro. Y también tiene acá la propiedad de Pixels per Unit Multiplier. Entonces, igual si le cambiamos el tamaño de esto, va a volver los puntos muy pequeños o los va a volver muy grandes. Y el siguiente tipo, que es el último, es Field. Este tipo es muy útil porque casi siempre lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer barras de progreso, barras de vida, timers, cosas de ese estilo, ya que nos permite hacer que se rellene de esta forma. También nosotros podemos cambiar la forma en que queremos que se llene nuestra imagen. Ahorita está seleccionado radial 360, pero podemos ponerlo en horizontal. Entonces en horizontal podemos hacer esto. En vertical lo mismo, pero ahora de esta forma. Y radial de 90 grados o de 180 grados. Y también en cada una de estas tiene diferentes opciones acá que nos permite, por ejemplo, si nosotros queremos que en lugar de que se vacíe hacia la izquierda, queremos que se vacíe a la derecha, lo podemos cambiar acá y pasa esto mismo. Si nosotros estamos en vertical y queremos que en lugar de que se vacíe hacia abajo, sea hacia arriba, podemos cambiarlo acá. Lo mismo con el radial, nosotros podemos cambiar desde donde queremos que se haga el llenado para ir teniendo diferentes tipos de comportamiento. Con el 360 podemos igual cambiar desde qué punto se va a empezar a llenar nuestra imagen. Podemos cambiar que sea en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ya depende mucho de cuáles son las propiedades o los comportamientos que nosotros queramos específicamente para nuestra imagen.
También podemos hacer que se mantenga su aspect ratio, que esto es para que no se deforme nuestra imagen. Entonces podemos ver que si acá lo activo, nuestra imagen se va a mantener de forma cuadrada, que es como está originalmente. Entonces, por más que nosotros distorsionemos nuestra imagen, se va a mantener de la forma original. Y la última parte del componente Image es este botón Set Native Size o configurar su tamaño nativo. Básicamente lo que hace es asignarle el tamaño que tiene originalmente el sprite que está asignado. Si yo presiono este botón, como podemos ver, lo redimensionó y le puso de tamaño 256 por 256, que es la información que tenemos de nuestra imagen original. Esto normalmente nos puede ser útil cuando queremos diseñar o implementar una pantalla basándonos en la información que nos pasa tal vez el diseñador o que tenemos configurada en Photoshop o en algún programa de diseño y queremos que mantenga las proporciones exactas como lo teníamos en nuestro programa de diseño. Por cierto, olvidé mencionar al inicio que si ustedes no pueden, por alguna razón, arrastrar su sprite en esta sección o asignarlo desde acá, se debe a que tiene que estar configurado como sprite. Porque, por ejemplo, en este caso todos los tengo ya configurados como sprites, pero depende de las configuraciones de su proyecto el cómo se van a importar las imágenes que introduzcan. Por ejemplo, si estuviera en default y yo intentara aquí asignarla a mi imagen, no me lo permitiría porque a fuerza necesito asignar un sprite. Entonces, en caso de que no les esté funcionando, tienen que seleccionar su imagen y cambiar su tipo a sprite. Después aplicarlo y listo. Con eso ya podrán asignarlo. Eso es todo por este tutorial. En el siguiente capítulo vamos a ver una forma en código de cómo podemos hacer una barra de vida. Es algo muy básico, pero que puede empezar a darles una idea de cómo se trabaja en programación con nuestros elementos de UI. Espero que les haya gustado. Si tienes alguna duda o algún comentario que quieras hacer, puedes dejarlo aquí abajo. Y no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en el siguiente capítulo.